El olor del Hospital Santa Lucía seguía siendo el mismo, una mezcla acre de antiséptico y desolación, pero la perspectiva de Iván era radicalmente distinta. Durante 30 años, el doctor Iván Magaláes había respirado ese aire con la autoridad de un dios. Era el olor de sus victorias, de sus quirófanos inmaculados, del miedo reverente que inspiraba en los residentes. Ahora, desde hacía 2 semanas, era el olor de su prisión, jubilado hacía un año, su cuerpo, ese instrumento de precisión que había comandado con una energía implacable, había comenzado a traicionarlo, primero de forma sutil y luego catastrófica. Una fatiga inexplicable, dolores articulares migratorios, fiebres bajas que aparecían con la precisión de un reloj al atardecer. Su propio cuerpo se había convertido en un misterio médico que ninguno de sus antiguos colegas estrella, los nombres que él mismo había entrenado, conseguía descifrar. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? Me encantaría saberlo. Estaba en una habitación privada, por supuesto, pero la humillación era pública y, para él, insoportable. Cada residente que entraba, jóvenes que antes tartamudeaban en su presencia, ahora lo examinaba con una mezcla de miedo residual y lástima. Era la lástima lo que más le quemaba. Las pruebas de imagen volvían limpias, los análisis de sangre confusos. Los diagnósticos vagaban de un lupus atípico a una fiebre de origen desconocido. Solo estás estresado, Iván, le había dicho su sustituto en la jefatura de cirugía, con una condescendencia que hizo que Iván quisiera lanzarle el vaso de agua a la pared, pero no tenía fuerzas. La enfermedad, fuera lo que fuera, estaba absorbiendo su vida, y el pánico, una emoción que siempre había asociado con los débiles, con los pacientes, no con los médicos, comenzaba a instalarse en su pecho, más frío y afilado que el estetoscopio sobre su piel. Esa mañana, al inicio de la 3ª semana de su internamiento, el doctor Celso, su antiguo protegido y actual director clínico, entró en la habitación. Su expresión no era la de un colega, sino la de un hombre derrotado. Iván, hemos agotado todos los paneles virales y autoinmunes. El hospital de clínicas está de acuerdo con nuestra línea, pero tampoco tienen respuestas. Iván sintió el hielo del pánico subir por su garganta. Era el final del camino. ¿Entonces es esto?, gruñó Iván, la voz débil, pero aún cáustica. Ustedes, con toda la tecnología, ¿me van a dejar morir de nada? Celso dudó, visiblemente incómodo. No, he llamado a una última opinión, la mejor diagnosticadora del estado. Tiene una tasa de éxito inusual, en casos atípicos. Es nuestra jefa de diagnósticos diferenciales ahora. Iván se burló, o al menos lo intentó. Una diagnosticadora. ¡Qué título glorificado! Alguien que sacaste de un laboratorio. Esperaba un nombre de Harvard o de Alemania. Es ladrá. Marta Ribeiro, dijo Celso, sin mirarlo a los ojos, ajustándose la corbata. El nombre golpeó a Iván con la fuerza de un recuerdo físico. Marta, la enfermera jefe, la mujer de ojos tranquilos y obstinados a la que él había humillado públicamente 15, quizás 20 años atrás. La mujer que se atrevió, delante de 10 residentes, a insistir en que un paciente tenía síntomas atípicos y que su intuición le decía que no era un infarto común. Se recordaba riendo, una risa seca y cortante, diciendo que la intuición de una enfermera no valía más que el diploma que él tenía colgado en la pared. Había sido un acto de pura arrogancia, diseñado para reafirmar la jerarquía. Ahora, ella era doctora y era su última esperanza.
La puerta de la habitación se abrió con un suave clic, sin la vacilación nerviosa de los residentes ni la arrogancia familiar de sus colegas. Ella entró, no con el uniforme azul de enfermera que él recordaba, sino con una bata blanca impecable, donde se leía Dra. Marta Ribeiro, jefa de diagnóstico diferencial. Ya no era la joven de 30 y tantos años, con el rostro cansado, sino una mujer en la plenitud de sus 50, con el cabello canoso recogido en un moño elegante y una autoridad que no provenía del cargo, sino de una certeza interna. Sostenía una tablet y sus ojos, los mismos ojos tranquilos y obstinados que él había ridiculizado, lo evaluaron, no con lástima, ni con triunfo, sino con el enfoque desapasionado de un cazador mirando a su presa. Iván sintió la sangre subir a su rostro, una oleada de calor que no tenía nada que ver con la fiebre. Él, el doctor Iván Magaláes, la leyenda quirúrgica, estaba en la cama en pijama, débil, mientras la enfermera a la que aplastó estaba de pie, en control total de la situación. Intentó buscar su voz de mando, el tono cáustico que ponía a todos en su lugar. Así que, doctora, comenzó, la voz saliendo más ronca y patética de lo que pretendía. ¿Vino a ver morir al viejo león? Marta levantó la mirada de la tablet, sus ojos encontrándose con los de él sin vacilar. Buenos días, doctor. Iván, no estoy aquí para verlo morir. Estoy aquí para descubrir por qué usted todavía no ha mejorado. Su frialdad profesional era una muralla de hielo. Ella no lo veía como su antiguo verdugo, lo veía como un rompecabezas. Ella comenzó la entrevista, y no era el cuestionario estándar de los residentes. Sus preguntas eran extrañas, oblicuas. Doctor Iván, usted no tiene dolor, usted tiene incomodidad, afirmó, más que preguntó, mientras miraba las pruebas de imagen en la tablet. Y esa fiebre no lo debilita, lo irrita. ¿Comienza siempre después de que usted come? Iván parpadeó, tomado por sorpresa. Los residentes preguntaban sobre el dolor en una escala del 0 al 10. Ella preguntaba sobre la calidad del dolor. Sí, tal vez. Después de la cena, él, que detestaba la imprecisión de la intuición, se veía forzado a describir sensaciones, no hechos. Ella caminó hasta la ventana, observando el patio interno del hospital, un pequeño jardín de césped bien cuidado que Iván nunca había notado. Cuando usted era joven, antes de la facultad, viajó mucho. Al interior, fincas, lugares con ganado. Las preguntas lo desestabilizaron. Él quería hablar de sus análisis de sangre, de los marcadores inflamatorios, de la ciencia exacta que él dominaba. Ella preguntaba sobre su infancia. ¿Qué importa eso?, gruñó, la irritación dándole un breve arranque de energía. Pasé vacaciones en la finca de mi tío en Minas. ¿Y qué? Me picaron todos los insectos del catálogo. Eso fue hace 50 años. Marta dejó de caminar, la mirada fija en el suelo de linóleo, como si viera un mapa que solo ella entendía. 50 años, repitió, más para sí misma que para él. La incubación puede ser larga. Levantó los ojos hacia él y por primera vez él vio algo más allá del profesionalismo, una intensidad casi febril, la emoción de un científico cerca de un descubrimiento. Finca en Minas, ganado, fiebre baja al atardecer, dolores migratorios y se tocó el propio abdomen. Esa incomodidad después de comer. Iván sintió un escalofrío. Ella no estaba adivinando. Estaba describiendo su vida en las últimas 3 semanas con una precisión aterradora. ¿Usted se acuerda del señor Arruda, doctor?, preguntó, la voz tranquila, pero la pregunta cortando el aire estéril de la habitación. El nombre, Iván, se tensó. Claro que se acordaba. Fue la única vez en su carrera que su autoridad fue públicamente desafiada. El hombre del infarto atípico, en 2005. ¿Ese que usted quería mandar a cateterismo?
Iván cerró los ojos. El recuerdo era vívido. Él, gritándole a ella delante de 10 residentes, diciendo que la intuición de enfermera no era diagnóstico. «¿Qué pasa con él?», gruñó, la defensiva volviéndolo hostil. «El señor Arruda no tuvo un infarto», dijo Marta, la voz baja, pero clara como el toque de una campana de plata. «Y yo no estaba intuyendo, estaba recordando. Mi padre creció en una finca cerca de donde el señor Arruda pasaba las vacaciones. Yo reconocí el patrón, la fiebre al atardecer, el dolor que migraba. Se acercó a la cama y el suave olor a almendras del jabón de ella era casi maternal, lo que lo irritó. «Usted me humilló ese día, doctor, y usted estaba equivocado, peligrosamente equivocado. El señor Arruda tenía una infección parasitaria rara. Sobrevivió porque, después de que usted salió de la sala, yo llamé a infectología en contra de sus órdenes. La confesión lo golpeó como una bofetada. Ella no solo lo desobedeció, lo salvó de un error fatal, y él nunca lo supo. Él la había castigado transfiriéndola al ala de archivos por 6 meses, y ahora ella estaba allí, y usted», continuó ella, la voz clínica, pero las palabras precisas como un bisturí, describió exactamente los mismos síntomas: la fiebre, el dolor, la incomodidad. «Y usted acaba de decirme que pasó las vacaciones en Minas». La trampa estaba armada. No era una trampa de venganza, era una trampa de diagnóstico. La intuición que él despreció era, en realidad, una anamnesis profunda, basada en datos que él se había rehusado a ver. El aire salió de los pulmones de Iván en un silbido. Miró hacia ella, el hombre de la ciencia exacta, el cirujano que vivía de datos de resonancia y análisis de sangre, y se dio cuenta de que estaba siendo diagnosticado por un recuerdo, una historia de finca. «Eso es», intentó gruñir, pero la voz salió débil. «Eso es ridículo, es anecdótico. El señor Arruda fue un caso en 1.000.000. No puede basar mi diagnóstico en su memoria de infancia». Se aferró a eso, al rigor científico que había sido su religión. No podía aceptar ser salvado por la misma intuición que pasó la vida entera aplastando. «Tiene razón, doctor», dijo Marta, y el que ella le diera la razón lo sorprendió. «La memoria no es el diagnóstico, es solo el mapa que nos dice dónde cavar». Levantó la tablet, la pantalla brillando en la luz tenue de la habitación. «Es por eso que, tan pronto como el doctor Celso me pasó su caso, ayer por la noche, llamé al laboratorio. No pedí los exámenes de rutina que sus colegas pidieron. Pedí el panel serológico parasitario completo para América del Sur». Dio un toque en la pantalla y la giró hacia él. En letras rojas, destacándose del resto del texto, estaba el resultado: reactivo. El nombre de un parásito oscuro que la mayoría de los médicos solo ve en libros estaba allí. La prueba. Su intuición tenía un diploma y ahora tenía los datos. El mundo de Iván, construido sobre certezas absolutas y el acero inoxidable de la cirugía, se derrumbó en un silencio profundo. Miró el nombre reactivo en la pantalla de la tablet. Esa palabra roja era el veredicto final, no solo sobre su enfermedad, sino sobre su carrera entera. Él, el hombre que publicó artículos, que enseñó a generaciones a confiar solo en lo que la máquina mostraba, fue salvado por un examen que él habría llamado un desperdicio de recursos. La intuición de ella no era magia, era solo una base de datos humana, más amplia y más sabia que la suya. Se sintió viejo, no enfermo, sino obsoleto. Entonces, finalmente logró decir, la voz un susurro ronco, la garganta seca. No podía mirarla a los ojos, miraba sus propias manos, ahora débiles, sobre la sábana blanca, las manos que salvaron a miles, pero no pudieron salvarse a sí mismas de su propia arrogancia.
Yo pasé 20 años. No terminó la frase. Marta entendió. Bajó la tablet y la guardó. No sonrió. No había ni una pizca de «se lo dije» en su postura. Había solo la eficiencia tranquila de una médica que ha concluido un diagnóstico difícil. El pronóstico es excelente, doctor. Con el tratamiento antiparasitario correcto, usted estará de pie en 2 semanas. La fiebre debe ceder en 48 horas. Ya he enviado la prescripción a la farmacia central. Terminó de hablar. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Ella lo miró, al médico quebrado, y solo asintió, como si cerrara un caso. La enfermera de la noche le traerá la primera dosis. Se sentirá mejor por la mañana. Dio un paso hacia la puerta. Iván no pudo decir gracias. La palabra estaba atrapada en su garganta, ahogada por décadas de orgullo. La observó salir, la postura recta, la autoridad incontestable. No solo se acordó del señor Arruda, se acordó de lo que hizo después. Se acordó de transferirla al archivo muerto por 6 meses, un acto de pura venganza. Él no intentó destruir solo su intuición, intentó destruir su carrera, y ella, de alguna forma, había vuelto. 1 hora después, una joven enfermera entró, alegre y ajena a la devastación. ¡Qué buena noticia, doctor! Tenemos un diagnóstico. Ladrá. Marta es increíble, no es cierto. Resolvió en un día lo que nadie vio en 3 semanas. Le extendió el vasito de plástico con 2 comprimidos grandes. Aquí está la primera dosis. Medicina fuerte. Iván miró las pastillas. Eran la prueba física de su derrota. Eran la ciencia de ella, la memoria de ella, la intuición que él despreció. Con mano temblorosa, el hombre que gritó que el diploma de ella no valía nada, tomó el vaso y tragó el medicamento prescrito por ella. El sabor era amargo, era el sabor de la humildad. Esa noche fue la más larga de la vida de Iván. No durmió. Esperó la puesta de sol, el momento en que la fiebre invariablemente subía. Un reloj traicionero en su sangre. Chequeó el termómetro a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8. Nada. El sudor nocturno que lo empapaba no vino. Por primera vez en semanas, su piel estaba fría al tacto. Aún no se sentía curado, pero el ejército invisible que lo atacaba parecía haberse batido en retirada. La predicción de ella, 48 horas, había sido conservadora. La guerra principal había terminado en 12. El alivio fue tan profundo que se sintió hueco, vaciado no solo de la enfermedad, sino de toda su arrogante certeza. A la mañana siguiente, el doctor Celso entró en la habitación, el rostro radiante, sosteniendo el historial. Iván, es un milagro. La fiebre desapareció. Tus marcadores inflamatorios cayeron a la mitad. Él sonreía. Marta es una leyenda viva. Resolvió lo que un batallón de especialistas no vio. Iván solo asintió, la boca amarga. La admiración de Celso por la Bravo Marta era un cuchillo que giraba en la herida de su orgullo. Sus colegas ahora venían a verlo, no como el maestro caído, sino como el caso fascinante que Marta resolvió. Era un trofeo vivo de la competencia de ella. Se vio repasando la humillación de 2005. El archivo muerto. 6 meses. Él no intentó solo callarla, intentó enterrarla viva, y ella, de alguna forma, había acabado el camino de vuelta, no para vengarse, sino para salvarle la vida. Pasó los siguientes 2 días en un silencio febril, aunque la fiebre real se había ido. Con cada comida que lograba comer, con cada paso que daba por el pasillo con ayuda de la fisioterapia, el peso de la deuda moral aumentaba. Los residentes ahora lo trataban con una deferencia casi temerosa, pero sus ojos parecían decir: usted fue salvado por la mujer que humilló. Él, el hombre de la ciencia exacta, estaba desnudo. Se acordaba del archivo. Un sótano sin ventanas, mohoso,
donde él la envió a catalogar historiales muertos por 6 meses. Era una sentencia de muerte profesional, un exilio, y ella sobrevivió. No solo sobrevivió, usó ese tiempo para estudiar, se fue, se convirtió en médica y regresó. La fuerza de ella, comparada con su debilidad moral, era aterradora. En el día de su alta, se vistió con su propio traje, las manos aún ligeramente temblorosas, pero el cuerpo funcional. El doctor Celso firmó los papeles con una sonrisa. Bienvenido de vuelta a la vida, Iván. Pero Iván no fue a la salida principal donde lo esperaba su chofer. Tomó el ascensor y fue al 4º piso. Diagnósticos diferenciales. Se detuvo frente a la puerta de vidrio esmerilado que decía Dra Marta Ribeiro. No llamó, solo abrió la puerta. Ella estaba en su escritorio, rodeada de libros y pantallas, analizando un caso complejo. Levantó los ojos, tranquila, sin sorpresa, como si lo esperara. Doctor Iván, dijo, se le ve mejor. Él se quedó inmóvil en el umbral, la mano en el marco de la puerta, incapaz de dar el paso final para entrar en la sala. La oficina de ella no olía a hospital, olía a libros antiguos y a café fuerte. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando su rostro tranquilo. Él, que nunca dudó antes de una cirugía o de un despido, no podía encontrar las palabras. El gracias estaba allí, pero atascado, ahogado por el perdón. En lugar de eso, su antigua arrogancia buscó una última y patética defensa. El señor Arruda comenzó, la voz ronca. Usted lo transfirió contra mis órdenes directas. Yo podría haber destruido su carrera por eso. No sabía por qué lo dijo, si era una amenaza póstuma o la admisión de su propio poder ahora inútil. Marta se reclinó en su silla, las manos cruzadas sobre el escritorio. No se intimidó. Lo miró, no como a un paciente, ni como a un ex jefe tiránico, sino como a un fenómeno clínico ya resuelto. Sí, doctor, usted podría, y usted lo intentó, dijo, la voz tranquila, pero cortante. Usted me envió al archivo muerto por 6 meses. 6 meses leyendo historiales antiguos, en un sótano sin ventanas. Hizo una pausa, y una leve sonrisa irónica tocó sus labios. ¿Sabe lo que encontré en ese sótano? Patrones. Encontré otros 3 casos como el del señor Arruda, todos diagnosticados erróneamente. Usted no me castigó, Iván. Usted me dio la mejor investigación de mi vida. Le debo mi carrera a su arrogancia. La revelación lo golpeó con la fuerza de un choque eléctrico. El aire salió de sus pulmones. Ella usó el exilio que él le impuso como su arma más poderosa. El archivo muerto, su símbolo de humillación y fracaso, se convirtió en su crisálida. Él no intentó destruirla. Él, inadvertidamente, la entrenó. Él fue el arquitecto de su propia obsolescencia. Él, el hombre que confiaba solo en datos visibles, nunca vio los patrones que ella, con la intuición que él despreció, desenterró del polvo. No tenía nada más que decir. La palabra gracias ahora parecía un insulto, y perdóneme, era una broma de mal gusto. Solo la miró fijamente, el cirujano genial reducido a un error de diagnóstico andante. Marta lo observó por un segundo más, viendo el colapso final de su arrogancia. No sintió nada, ni lástima ni triunfo. Era solo la conclusión de un caso antiguo. Con un leve gesto de cabeza, lo despidió no solo de su oficina, sino de su historia. Se volvió de nuevo a su escritorio, tomó su bolígrafo y se enfocó nuevamente en la pantalla del ordenador, donde un nuevo caso complejo, un nuevo rompecabezas, la esperaba. Ya había gastado demasiado tiempo con el doctor Iván. Él era un caso resuelto. Iván permaneció en la puerta por un momento, una reliquia en el pasillo, observando la espalda de la mujer que intentó enterrar. Ella ni siquiera lo vio salir. Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor.
sintiéndose más débil y más vacío.